Vamos a resolver el problema 3.93 del libro de autor Merriam, Mecánica para Ingenieros, la parte estática. Y el problema dice así: la pluma uniforme de acero AB de masa 200 kilogramos está sujeta por los dos cables, tal como se aprecia allí, los cables AC y el cable AD, los cuales están fijos al muro vertical, este muro que vemos aquí, y por una rótula en B. Se desea calcular las tensiones en los cables y también el módulo de la reacción en B, en el punto B. Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar a realizar un breve análisis. Miren, aquí nosotros podemos observar que esta barra de acero se está apoyando a través de un accesorio. Ese accesorio se llama rótula. La rótula es como una esfera, sí, una esfera hueca. Entonces, esa esfera hueca está aquí ubicada aquí en este punto, en donde viene siendo mi origen, porque observen los ejes coordenados. Tengo un eje coordenado como lo es Y, aquí tengo un eje coordenado que es Z, aquí tengo X y hacia el otro lado tengo menos X. Sí, entonces en el origen está ubicada la rótula, ya saben que es una esfera hueca. Y en esa esfera hueca va a estar aquí esta barra de acero. Esta barra de acero, como les dije, se apoya allí. Entonces, esa barra de acero no se puede mover ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z, pero sí puede girar. ¿Ok? La barra puede girar. Sí puede girar. Aunque su estado aquí está en estado de reposo aquí. Pero suponiendo que puede girar, sí puede girar. Pero no puede moverse. Ya saben, ni en el eje X, ni en el eje Z, ni en el eje Y. Por tal razón, se van a generar reacciones debido a esas restricciones de movimiento. Como no puede moverse ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z, van a surgir estas reacciones, como lo son B sub Z, B sub Y y B sub X. Entonces, aquí nos mandan a hallar la reacción en B. ¿Ok? Entonces, para nosotros determinar esa reacción en B, tenemos que decir que B va a ser igual a la raíz cuadrada de esas componentes elevado al cuadrado. Pero eso ya lo vamos a hacer al final, ¿ok? Con lo que acabo de hacer, con esta representación, voy a calcular el módulo de la reacción en B. Bien, ¿qué más podemos apreciar? Miren, aquí tenemos los cables, ¿sí? Esos cables, y en cada cable individualmente está subyaciendo aquí en el punto A una tensión. ¿Ok? Entonces, esa tensión se va a hacer sentir, o esa fuerza se va a hacer sentir desde el punto A hasta el punto D. Me refiero al cable AD. Entonces, sobre el cable AD estaría un vector tensión desde A, cuyo efecto estaría desde A hasta D. Y sobre el cable AC estaría el vector tensión, cuyo efecto también se haría sentir desde A hasta el punto C, desde el punto A hasta el punto C. También observamos nosotros que esa barra de acero tiene una masa de 200 kilogramos. Entonces, nos damos cuenta que justamente en la mitad de esa barra de acero, justamente en la mitad va a estar alojado el vector peso. Entonces el vector peso va a estar ubicado aquí, justamente en la mitad de la barra. Esta barra mide 5 metros. Entonces, desde el punto B hasta este punto, que lo voy a llamar el punto G, que sería el centro de gravedad, repito, entonces estaría ya 2,5, porque es la mitad de 5 metros. Toda la barra de acero mide 5. Entonces, del punto B
al punto G son 2.5 y del punto G al punto A son 2.5. Suma esa distancia, serían 5 metros. Muy bien, entonces allí en la mitad de esa barra estaría ubicado el centro de gravedad y allí se va a alojar el vector peso. Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a imaginarnos que vamos a ver de perfil a esta barra de acero junto con sus ejes a los cuales está proyectando. Miren, aquí nosotros observamos que este punto, esta coordenada A o este punto terminal de la barra A, de esta barra, porque esta barra termina aquí en el punto A, miren, aquí ya nos dicen, ya nos dan un dato, y este es un dato. Esta proyección es un dato. Miren, esta barra de acero emite una proyección hacia el eje Y. Eso significa que por paralelismo, entonces si pongo mi regla aquí en el eje Y, entonces significa que por paralelismo, repito, el punto A también va a emitir una proyección ¿dónde? En el eje Z. Eso significa que la coordenada de A será solamente válida, tendrá valores válidos para Y y para Z. Para X será 0. ¿Saben por qué? Porque esta coordenada A solamente proyecta ¿a quién? A Y y a Z. Entonces a X no lo proyecta. Entonces X tiene un valor 0. Miren, eso lo vamos a ver aquí. Aquí está. Miren, vamos a ver su perfil. Entonces este es el perfil de quién, de esa barra de acero. Esa barra que pesa 200 kilogramos. Entonces, muchachos, miren, esa barra ya saben que mide 5 metros. Entonces proyecta su punto terminal, la punta de esa barra proyecta o emite una proyección hacia el eje Y y hacia el eje Z también. Aquí ya nos dan como dato la proyección, el valor, o sea, la altura me dan ya. Miren, del punto A hacia el eje Y sería una distancia, una altura de 3 metros. Ya me dan ya el valor en Z, porque por paralelismo esta altura corresponde al eje Z. ¿Vieron? Miren, 3 metros corresponde al eje Z. Bien, entonces las coordenadas de A sería X, 0 en X, a ver, y para Z un valor de 3. Ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Miren, aquí tengo como base de este triángulo que se ha formado, un triángulo rectángulo, tengo como una base que la desconozco, una base Y, ¿sí? Esta es la base de este triángulo rectángulo, Y. Entonces, vamos a calcular ese valor de esa incógnita, esa variable Y la vamos a calcular, o ese valor, mejor dicho. Miren, entonces aquí tengo un triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa que es 5, aquí la altura es 3, aquí la base de ese triángulo es Y, entonces aplicamos Pitágoras, muchachos, sería entonces 5 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, despejamos Y y entonces obtenemos 4. Aquí está. Entonces puedo decir que Y es 4 para la coordenada de A. Recuerden que estamos tratando de obtener las coordenadas. La coordenada de B, ¿quién es? La coordenada de B sería 0, 0, 0, porque B está justamente en donde, en el origen. Aquí, la coordenada de C. ¿Cuál es la coordenada de C? Aquí la coordenada de C, nos damos cuenta que tenemos a partir del origen, medimos, sería ¿cuánto? Miren, a partir del origen, aquí subo un poco, subo, y me doy cuenta que me puedo trasladar 3 metros hacia abajo por paralelismo. ¿Vieron? 3 metros. Y esos 3 metros que me puedo trasladar también correspondería aquí al punto C, porque trazo una paralela y miren, ahí está. Esta es la distancia al punto C.
sobre el eje X. Sería entonces 3 metros, ¿ok? 3 metros para C. Entonces la coordenada de C va a ser en X sería 3. A ver, en Y ¿cuánto sería? En Y sería 0. ¿Saben por qué? Porque este punto C solamente proyecta ¿a quién? Al eje, ¿a quién? Al eje X. ¿Y a quién? Y al eje Z, nada más. Entonces, en Y es 0. Para Y entonces es igual a 0 la coordenada de C. X3, Y0. Y en Z, ¿cuánto tiene en Z? En Z tiene ¿cuánto? Miren, vamos a medirlo de aquí. Del punto opuesto al origen, de aquí hasta el punto C sería 3. Entonces, estos 3 por paralelismo serían los 3 midiéndolos desde aquí hasta aquí. Son 3 entonces. Y 3 en Z. Allí tengo las coordenadas de C, tal como lo ven aquí, miren. C sería 3, 0 y 3. Muy bien, B es el punto de origen, ya les dije. B sería aquí 0, 0 y 0. Aquí en el punto de origen 0, 0, 0. ¿Qué más? La coordenada de A ya la hemos obtenido. Aquí la tenemos, 0, 4 y 3. Aquí también está repetido. Y la coordenada D. A ver, ¿cuál sería la coordenada D? Bueno, miren esto. Recuerden que, a ver, aquí tenemos una distancia de 2 metros desde este punto hasta el punto D. Y por paralelismo, este tramo, este pedazo, lo podemos proyectar sobre el eje X negativo. Entonces ya desde el origen sobre el eje X negativo, desde el origen, repito, hasta este punto, que sería el opuesto al punto D, que lo puedo llamar aquí D', este tramo mide ya menos 2, por decirlo así. Yo sé que, bueno, ya nosotros sabemos que las medidas son positivas, pero vamos a colocarle un signo, porque ya transita sobre un eje X negativo. Entonces sería entonces para X aquí menos 2, ¿ok? Menos 2. Desde este punto a este punto D', que sería la proyección de D, aquí hay, por paralelismo, miren, menos 2, porque ya transita sobre un eje negativo. Entonces aquí la coordenada de D sería menos 2 en X. A ver, para Y, ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor de Y ahí para la coordenada D? Y vale 0. ¿Saben por qué? Porque aquí la coordenada D solamente, miren, este punto D únicamente proyecta ¿a quién? ¿A quién? A Z y a menos X. Otra vez, miren, menos X y Z, nada más. Entonces Y, 0. ¿Y Z cuánto? A ver, ¿cuánto es Z? Z sería toda esta altura, medido desde aquí, desde el eje X hasta esta esquina. ¿Serían cuánto? Miren, de aquí, de este punto al punto C, son 3 metros. Y de este punto C a este otro puntito sería 1 metro, sería 3 y 1, 4. Entonces, por paralelismo, aquí tengo los 4, miren, de este punto a este otro punto son 4. Por paralelismo, miren, 4, que sería justamente desde D' al punto D. Serían 4 metros. Entonces, estos 4 metros es paralelo a Z. Entonces, este es el valor en Z. Z, 4. Y aquí lo tengo, miren. Menos 2, 0 y 4. Aquí tengo ya las coordenadas. Bien, ahora ¿qué vamos a considerar? Bueno, ahora vamos a considerar el peso. Recuerden que ya les había dicho que el peso se va a situar aquí justamente en la mitad de la barra. ¿Ok? En la mitad de la barra se va a situar el peso. Aquí en un punto llamado el centro de gravedad, el punto G. Bien, entonces aquí se ve mejor. Miren, aquí tengo el punto G. Aquí está el vector peso. Bien, entonces observen que esta barra solamente se encuentra entre el eje y el eje Z. Entonces recuerden que el peso es un vector y ya lo tengo aquí alojado en el centro de gravedad. Ahí está. Entonces el vector peso lo puedo estructurar de esta forma. Miren, el vector peso va a ser igual aquí al vector unitario
multiplicado por la magnitud del peso. Ya saben que la magnitud del peso sería 200 kilogramos, o sea, la masa, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y lambda, ese vector unitario, está dado por menos k. Recuerden que el peso está orientado hacia abajo y es paralelo al eje z. Bien, aquí lo tengo. El vector peso va a ser igual a menos 1962 k, que es el vector unitario, en newton. Aquí está, porque es una fuerza el peso. Muy bien, ahora les dije que íbamos a tomar en cuenta el ángulo, entonces vamos a obtener las funciones, correspondientes funciones trigonométricas, tales como seno y coseno. Entonces digo, el seno de θ va a ser igual aquí al cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí entonces estoy hablando que el seno de θ, del ángulo θ que se forma aquí, va a ser igual a quién, al cateto opuesto, que sería 3, entre la hipotenusa, que sería toda la longitud de la barra, que estamos hablando de 5 metros. Aquí lo tenemos, 3 entre 5. Y el coseno de ese mismo ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que sería 4 metros, entre la hipotenusa, que sería la longitud de la barra de acero, que sería 5 metros. Ok, aquí lo tenemos. Coseno de θ va a ser 4 quintos y el seno de θ 3 quintos. Con esas mismas funciones trigonométricas, nosotros vamos ahora a obtener la altura y la base de este pequeño triángulo rectángulo que se ha formado, ¿sí? Y aquí este triángulo tiene que ver o está relacionado con la altura y la base, pero ¿de quién? De lo que es las proyecciones del centro de gravedad. Aquí está, ¿sí? Esto me va a servir para hallar o determinar las coordenadas del centro de gravedad, las coordenadas de G. Bien, entonces, miren, el seno de θ entonces va a ser igual, trabajando aquí con este triángulo pequeñito, el seno de θ va a ser cateto opuesto, que sería z, muchachos, z, esta altura que hay desde el centro de gravedad hasta la proyección en Y, sería z. Y desde el punto B hasta este punto de proyección por parte de G sería entonces Y, ¿ok? Este punto es Y, y desde este punto de G hasta este otro punto, en la proyección de G sobre el eje Y, sería Z. Entonces, miren, el seno de θ va a ser igual a cateto opuesto, que sería Z, aquí lo tienen, Z, entre la hipotenusa, pero ahora la hipotenusa sería el techo o la hipotenusa, valga la redundancia, de este triángulo pequeño, entonces que sería 2.5 metros. Entonces seno de θ es igual a cateto opuesto, que es Z, entre la hipotenusa, que es 2.5 metros. Recuerden que estoy trabajando con este pequeño triángulo, tal como lo ven allí. Vamos a despejar entonces Z. Z va a ser igual a 1.5 metros. De la misma manera vamos a obtener el coseno. Coseno con este mismo ángulo. Coseno de θ va a ser igual a ¿quién? Coseno de θ va a ser cateto adyacente, que es Y, que es la distancia que va desde B a este punto de proyección por parte de G. Sería entonces Y entre la hipotenusa, que es 2.5 metros. Y entonces vamos a sustituir coseno de θ. ¿Quién es coseno de θ? Coseno de θ es estos 4 quintos que obtuve aquí. Y aquí este seno de θ sería 3 quintos que hemos obtenido por aquí. Bien, entonces vamos a despejar Y, y tenemos que Y es igual a 2 metros. Y entonces podemos decir que las coordenadas de G sería para X 0, para Y 2 y para Z 1.5. ¿Por qué para X 0? Porque la coordenada de G solamente tiene que ver o proyectan solamente a Y proyecta ¿a quién? Proyecta a Z y a Y, repito. A Z y a Y proyecta. A X no proyecta. Entonces X lo completo con 0. Entonces sus valores serán entonces para Y y para Z. En Y tiene 2 y en Z tiene 1.5. Bien, entonces ya tenemos las coordenadas de G. Proseguimos entonces. Ahora nosotros, muchachos, vamos a determinar o vamos a procesar
a esos vectores tensiones que tenemos aquí. El vector, me refiero al vector tensión AD y al vector tensión AC. Vamos a comenzar con el vector tensión AD. El vector tensión AD va a ser igual, recuerden que es el vector unitario que pasa por el cable AD, cuya magnitud es 1, multiplicado por la magnitud o el módulo de ese vector que pasa por AD. Entonces recuerden que aquí esta flechita significa que es un vector, pero aquí no tiene flecha, significa que es un módulo o una magnitud. Bien, entonces aquí nosotros podemos decir que el vector tensión AD va a ser igual a ¿quién? Al vector unitario que pasa por AD, y el vector unitario simplemente es el vector desde A hasta D entre el módulo o la magnitud de ese vector AD, multiplicado ¿por qué? Por el módulo del vector tensión AD. Recuerden que cuando yo determine el módulo aquí, el módulo de AD, sería obteniendo la raíz cuadrada de las componentes de este vector AD. Entonces, este módulo sería la longitud del cable, ¿ok? En este caso del cable AD, la longitud de AD, la longitud de esa cuerda, de ese cable. Entonces, digo que vamos a procesar el vector AD. Sería entonces, lo estructuro de esta forma, que sería restando la coordenada D y la coordenada A. O sea, la coordenada de D menos la coordenada de A nos genera esto, menos 2i menos 4j más k. Ahora obtenemos el módulo, que sería, como le dije, la raíz cuadrada de todas estas componentes elevado al cuadrado, nos da raíz de 21 abajo. Entonces ahora lo que hago es dividir, ¿sí? Menos 2 entre raíz de 21 por i, lo multiplico por TAD, menos 4 entre raíz de 21 por TAD por j, más 1, aquí hay un 1 entre raíz de 21 por TAD por k, y obtenemos esto, esta estructura vectorial para el vector tensión AD. Ahora, de la misma manera, vamos a procesar el vector tensión AC. Y entonces el vector tensión AC va a ser igualito, tal como lo ven aquí. El vector unitario que pasa por el cable AC, por TAC. Aquí está el vector AC entre el módulo de AC conforma, o sea, eso es lo que conforma a, o lo que define a este vector unitario. Esta razón, esta estructura que tenemos aquí, este cociente. Muy bien. Entonces el vector AC sería la coordenada de C menos la coordenada de A. Ahí ya tienen las coordenadas. Entonces C menos A nos genera esto. 3i menos 4j más 0k. Entre AC. ¿Quién es AC? AC es igual a la raíz de ¿quién? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Ok? Entonces AC nos dio ¿cuánto? Nos da 5, obteniendo la raíz cuadrada y todo. Bien, entonces aquí dicen 3 entre 5 por TAC por I. Ya entonces me queda 0.6, tal como se ve allí. 0 entre 5 por TAC sería 0 por K, 0K. Así tal como se ve allí. Nótese que aquí la componente en Z de este vector tensión AC es 0. ¿Sí? Esto es 0. Ahora vamos a procesar, vamos a estructurar al vector peso. Entonces el vector peso, recuerden que solamente tiene una componente, su componente es paralela, única componente paralela al eje Z. Y por el eje Z está el vector unitario transitando, que sería menos K. Eso creo que se los puse hace rato, ¿no? Aquí está, miren, el vector peso será menos 1962K. Si solamente tiene una componente en K, significa que las componentes en X y Y son ceros, acompañados por I y J, tal como se aprecia aquí. Entonces el vector peso va a ser igual a ¿quién? A 0i más 0j menos 1962K. Muy bien. ¿Ahora qué viene? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer cumplir las condiciones de equilibrio. Entonces, aplicamos las condiciones de equilibrio, que serían las siguientes. Mira, 1, 2, 3, 4 condiciones solamente.
Primero serían estas tres condiciones debido a la sumatoria de las fuerzas en los tres ejes coordenados. Y luego la sumatoria del vector momento o de los vectores momentos con respecto al punto B por parte de las fuerzas que están actuando allí. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan en el sistema? A ver, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el sistema? En el sistema, recuerden que tenemos a estas fuerzas, B sub Z, B sub X, B sub Y, tenemos el vector peso y tenemos estas dos tensiones, el vector tensión AD y el vector tensión AC. Bien, ahora vamos a comenzar aquí realizando la sumatoria o sumando todas las fuerzas en el eje X y lo igualo a 0. Entonces observen, en el eje X considero B sub X, lo considero positivo porque está orientado sobre el eje X positivo. B sub X, a ver, considero también la componente en X de TAD y la componente en X de este vector tensión AC. Bien, hasta tal como se aprecia aquí. B sub X, entonces vamos aquí a ver las componentes, ¿sí? Las componentes para el vector tensión AD. La componente en X, porque estoy sumando solamente las componentes, las fuerzas en X. Serían las componentes en X. Entonces las componentes en X sería lo que está al lado de Y. Sí, lo que está al lado del vector unitario Y. Entonces, menos 0.4364 TAD, lo involucro aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a considerar la componente en X, lo que está al lado de Y, ¿de quién? Del vector tensión AC, que sería 0.6 TAC, más 0.6 TAC, ya no hay más fuerzas en X, lo igualamos a 0. Ahora la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Vamos a sumar todas las fuerzas en el eje Y. Entonces, en el eje Y tenemos B sub Z, positivo, B sub Z, ¿qué más? Sobre el eje Y, perdón, sobre el eje Y, sumatoria de las fuerzas en Y. Aquí está el eje Y, señores, aquí está el eje Y. Entonces, sobre el eje Y consideramos B sub Y. Tengo entonces B sub Y. ¿Qué más? Ahora vamos a considerar las componentes del vector tensión AD y las componentes del vector tensión AC, pero en el eje Y. Entonces, aquí tenemos que considerar para TAD en el eje Y sería lo que está al lado de J. Entonces tengo que considerar menos 0.8729 TAD, aquí lo tengo, menos 0.8 TAC, ¿sí? Y ya no hay más fuerzas en el eje X, lo igualo a 0. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas que actúan en el eje Z. Entonces en el eje Z vamos a considerar a BZ, a B sub Z, que es la reacción en Z. B sub Z, ¿qué más? También vamos a considerar las componentes de TAD y TAC en las componentes Z de estos dos vectores. Y también aquí va a entrar en el juego la única componente del vector peso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, tengo para sumar todas las fuerzas en el eje Z, voy a considerar entonces B sub Z. ¿Qué más? Vamos a considerar también aquí la componente en Z, pero del vector tensión AD, que es lo que está al lado del vector unitario K, sería más 0.2182 TAD, aquí está. Vamos a considerar también la componente en Z del vector tensión AC, que tenemos que es 0, ¿sí? 0, 0, 0. 0 no lo coloco porque, ¿sí? No, ya 0 ya se sobreentiende que no se coloca, es un vacío. 0. Muy bien, ¿qué más? Y ahora vamos a considerar la componente en Z del vector peso. La componente en Z, la única componente en Z sería menos 1962. Aquí está, y lo igualo a 0. Ahora vamos a determinar los momentos. Todos los momentos
generado por las fuerzas que estén actuando aquí, pero con respecto a un punto, al punto B. Y lo voy a igualar al vector nulo. Este vector 0 que vemos aquí. El vector nulo, recuerden que tiene, se puede estructurar como 0i más 0j más 0k. Sí, así es la estructura de este vector nulo. Entonces aquí recuerden que vamos a hacer la sumatoria de los vectores momentos con respecto al punto B de todas las fuerzas que estén actuando allí. Muchachos, como vamos a realizar o vamos a hacer momento con respecto al punto B, ¿qué es lo que sucede? Si vamos a hacer momento con respecto aquí, a donde está la rótula, si vamos a hacer momento, repito, con respecto al punto B, entonces todas las fuerzas que estén en ese punto donde estoy haciendo momento, esas fuerzas van a existir, pero no van a generar momento, ¿sí? No es que las fuerzas se van a anular, no se anulan, sino que no tienden, no van a tener esa tendencia de rotar. Lo que generan son tensión, ¿sí? BZ lo que genera es tensión sobre la rótula, tiende a jalarlo, lo jala. B sub X también genera tensión, B sub Y genera tensión, ¿sí? Entonces, aquí ya saben, B sub Z, B sub Y y B sub X generan un momento nulo, no generan momento. ¿Por qué? ¿Por qué no generan momento? Porque se encuentran justamente, están alojadas o están ubicadas justamente donde yo estoy midiendo momento. Entonces, por eso es que es recomendable hacer la sumatoria de los momentos con respecto a algún apoyo. ¿Para qué? Para que esas reacciones que estén presentes allí no generen momento y así pueda trabajar simplificadamente. Bueno, muchachos, entonces ya saben, ¿por qué yo no involucro aquí a estas reacciones? Porque estas reacciones no van a ejercer momento. Entonces, BZ, BY y BX no generan momento porque se encuentran allí en el punto B y yo estoy haciendo momento con respecto al punto B. Entonces, ¿quiénes generan momento? Generan momento todas las fuerzas que están involucradas, a excepción de estas tres fuerzas que están justamente donde voy a medir momento, en el punto B. ¿Ok? Repito, en el punto B pueden haber 1000 fuerzas, pero como yo estoy haciendo momento en el punto B, ninguna de esas 1000 fuerzas generan momento. Bien, entonces, ¿quiénes generan momento? Generan momento con respecto al punto B, genera momento el vector tensión AD, genera momento el vector tensión AC y genera momento el vector peso. Muy bien, entonces aquí lo tienen. El vector momento de TAD con respecto a B, más, porque es una sumatoria, más el vector momento del vector tensión AC con respecto al punto B, más el vector momento del vector peso con respecto al punto B. Bien, entonces vamos y allá, y esto lo igualo al vector nulo. Bien, entonces vamos a comenzar a determinar esa propiedad vectorial, como lo es aquí, empiezo por este momento, como lo es el vector momento del vector tensión AD con respecto al punto B. Aquí está, esto es lo que voy a buscar. Y digo, el vector momento del vector tensión AD con respecto al punto B va a ser igual a ¿quién? Al vector posición, ¿sí? El vector posición, cuyo inicio será, ese vector posición inicia en el punto donde yo estoy determinando el momento, que sería B, y culmina el vector posición en donde está aplicándose la fuerza. Entonces aquí observen que el vector tensión AD se está aplicando ¿en dónde? En el punto A. Entonces el vector posición iría ¿desde dónde? Desde el punto B hasta el punto A. Punto de flecha, aquí punto A. Entonces aquí vamos a colocar el vector posición para hallar el vector momento, que sería el producto cruz entre el vector posición de B a A y el vector tensión AD. Entonces el vector posición desde B hasta A. ¿Por qué B? Porque en B se está determinando el momento.
y A porque allí se está aplicando la fuerza. Entonces aquí tenemos el vector posición. El vector posición va a ir desde el punto B hasta el punto A. Bien, ¿qué más? Entonces aquí ya ustedes tienen que procesar este vector posición. Este vector posición desde B a A es igual que yo diga que yo reste las coordenadas de A y las coordenadas de B. Digo, coordenadas de A menos coordenadas de B y lo estructuro de esta forma. 0i más 4j más 3k. Producto vectorial, ¿con quién? Con el vector tensión AD, que ya el vector tensión AD ya lo tengo por allí, ¿verdad? Ya por allí lo tengo. Aquí está el vector tensión AD, pero no lo voy a colocar aquí, se va a ver muy largo. Aquí tengo el vector tensión AD. Entonces lo que voy a hacer es generar una determinante. Y aquí sí voy a colocar todo. Miren, aquí coloco IJK y repito las dos primeras columnas para procesar esa determinante de una vez. IJK, repito las dos primeras columnas, IJ. Aquí coloco, en esta fila vamos a colocar las componentes del vector posición. Sería 043, 043, repitiendo las dos primeras columnas, 04. Y aquí las componentes del vector tensión AD, sería todo lo que vemos allí, más la repetición de las dos primeras columnas. Entonces, ya saben cómo resolverlo, cómo resolver este sistema. Primero descendentemente, menos la parte ascendente, el método de la lluvia. Entonces aquí tenemos que el vector momento del vector tensión AD con respecto a B me da toda esta estructura. Bien, seguimos. Ahora viene el turno para el vector momento del vector tensión con respecto al punto B. Igualito, igual. Esto va a ser igual aquí en el vector posición desde donde se está aplicando el momento, que es en B, hasta donde se aplica la fuerza TAC, hasta donde se está aplicando esa tensión, que es una fuerza, que se hace sentir desde A hasta C, que sería en el punto A. Producto vectorial, ¿con quién? Con el vector tensión AC. Bien, aquí está el vector posición BA, sería coordenadas de A menos coordenadas de B. Nos queda de esta forma la estructura de este vector posición. Producto cruz, ¿con quién? Con el vector tensión AC. Esto nos genera una determinante. Si lo resolvemos y nos queda así, el vector momento de TAC, bueno, del vector tensión AC con respecto a B va a ser igual a toda esta estructura. ¿Qué más? Ahora tenemos aquí el vector momento del vector peso con respecto al B, al punto B. Recuerden que ya hemos determinado este momento del vector tensión AD con respecto a B. También hemos determinado el vector momento del vector tensión AC con respecto a B. Ahora estoy determinando este momento. Luego vamos a sumar todo lo que nos den y lo igualamos a este vector, ese vector nulo. Entonces, muchachos, aquí nos va a quedar así el vector posición, que va desde donde se aplica, donde se mide el momento, que es en B, hasta donde se aplica la fuerza, como lo es el peso. Recuerden que el peso está alojado ¿dónde? En el punto G, que es la coordenada G. Entonces, el vector posición va a ir simplemente desde el punto B, donde se aplica el momento, hasta la coordenada G. Punto de flecha, coordenada G. Entonces, coordenada de G menos coordenada de B, y nos queda estructurado de esta forma: 0i más 2j más 1.5k. Producto cruz, ¿con quién? Con el vector peso, que es 0i más 0j menos 1962 en k. Ahora resolvemos esa determinante que se genera y nos queda de esta forma. El vector momento del vector peso con respecto al punto B va a ser menos 3924i. Las unidades, que son newton por metro. Bien, muchachos, ahora, ¿qué les dije que vamos a hacer? Bueno, miren, ya hemos determinado el vector momento del vector peso con respecto al punto B. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora vamos a tomarlos en cuenta y a considerar a estas tres propiedades y lo igualamos al vector nulo, tal como se observa aquí. Miren, el vector nulo ya saben que lo estructuro de esta forma: 0i más 0j más 0k. Entonces, la sumatoria de todos los momentos en B que están participando, de las fuerzas que están participando aquí,
que son estas tres propiedades, me refiero, sería en este orden, muchachos. Miren, primero voy a tomar en cuenta de todo lo que he obtenido, agarro las componentes X y lo igualo a esta componente de este vector nulo. ¿Ok? Por ejemplo, miren, aquí hemos obtenido estas tres propiedades. Tengo aquí, miren, estas tres propiedades, lo que está en marcador azul, en el plumón azul. Aquí tengo, miren. Entonces digo, la componente en X, me refiero 2.4 TAC. ¿Qué más? La componente en X, esta es una componente en X porque tiene a su costado al vector unitario Y. Y otra componente más en X sería esta 3.4915 TAD. Entonces, ¿qué hago? Las totalizo. Entonces digo aquí 3.4915 TAD más 2.4 TAC menos 3.924 y lo igualo a la componente del vector nulo, que es ese cero que vemos aquí. Ahora voy a hacer lo mismo. Bueno, ya esta componente solamente es para X, ya no lo voy a usar más. Ahora, miren, aquí tengo la componente en Y, que sería 1.8 TAC. Lo agrupo con otra componente en Y, sería menos 1.3092 TAD. ¿Qué más? Aquí, como lo ven aquí, menos 1.3092 TAD más 1.8 TAC. ¿Sí? Y lo igualan a 0. Entonces de aquí ya ustedes pueden determinar alguna propiedad. Recuerden que solamente estoy utilizando estas tres propiedades, nada más. No voy a usar nada externo. Estas tres propiedades, ¿sí? Recuerden que aquí tengo M, el momento de TAD con respecto a B. Aquí está, miren. El vector momento de TAD con respecto a B. El momento TAD, aquí está. El vector momento TAD con respecto a B, aquí está. El vector momento de TAC con respecto a B, aquí lo tenemos. Y el vector momento del vector peso con respecto a B, aquí está. Solamente esas tres propiedades, esas tres estructuras, nada más voy a usar, nada más. Esta estructura y esta estructura, nada más. Nada más. Entonces ya saben lo que les dije. Totalizo las componentes en X, luego lo igualo a 0. Ahora totalizo las componentes en Y, lo igualo a la componente en Y del vector nulo. Ahora, fíjense de algo. Aquí también pude haber totalizado a la componente Z. Miren, la componente en Z, que sería 1.7456 TAD. A ver, ¿qué más? Este es componente en X porque tiene Y a su lado. ¿Qué más? Y lo que tengo aquí, menos 2.4 TAC. Entonces también pude haber hecho, agarrado eso. Y lo igualan a 0. Pero ya con estas dos basta, muchachos. Con estas dos basta. Recuerden, bueno, yo lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer, miren. También, como les digo, pude haber hecho esto. Menos 2.4 TAC. Aquí está, menos 2.4 TAC. ¿Qué más? Más 1.7456 TAD. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque lo estoy igualando a la componente ahora en Z del vector nulo. Entonces aquí tenemos. Miren, muchachos. Aquí, si yo despejo el vector tensión AC, aquí, miren, aquí, estoy aquí. Si yo despejo TAC, me va a quedar de esta forma, 0.7273 TAD. Y aquí también me va a quedar igual que esto, miren, observen. Aquí, si yo despejo TAC, entonces TAC va a ser igual a ¿quién? Hagan la prueba, va a ser lo mismo. Así que no hace falta procesar ya las componentes en Z. Con estas dos basta, porque aquí hay mucha información ya para TAC y TAD. Porque la idea aquí es despejar
determinar TAD o TAC. Entonces miren, aquí despejando TAC para las componentes en Z, aquí sería entonces, a ver, TAC sería 1.7456 entre 2.4. Miren, 0.7273, lo mismo que está aquí. 0.7273 veces el valor de TAD. Entonces, miren, tienen repetido aquí. Ya está repetido. TAC igual a 0.7273 TAD y aquí 0.7273 TAD. Preocúpense es cuando les dé diferente, pero aquí les dio igual, significa que estamos bien. TAC es igual a 0.7273 TAD y aquí TAC 0.7273 TAD. Estamos muy bien entonces. Así que esto no lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Solamente esto que está aquí. Bien, señores, miren, entonces aquí lo que vamos a hacer es que conociendo ya TAC igual a 0.7273 TAD, ya lo puedo reemplazar aquí, miren, aquí ya lo puedo reemplazar. Aquí puedo decir que TAC es ¿cuánto? 0.7273 veces el valor de TAD. Entonces, resolviendo aquí, sí, resolviendo y agrupando TAD, multiplicando 2.4 por 0.7273 por TAD, y agrupando TAD y despejando TAD, ya tenemos TAD. TAD entonces es igual a ¿quién? A 749.28 newton. Ahora, este valor de TAD lo vamos a involucrar aquí. Entonces, aquí donde esté TAD, vamos a decir que TAD lo sustituyo por 749.28 newton y ya tengo TAC. ¿Quién es TAC? TAC sería 545 newton. Entonces, muchachos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué nos mandan? A ver, ¿qué nos dicen? Ok, calcular las tensiones en los cables. Aquí están las tensiones, aquí están los módulos o las magnitudes de las tensiones. La tensión en el cable AC es de 545 newton y la tensión en el cable AD es de 749.28 newton. Ahora tenemos que determinar el módulo de la reacción en B. Miren, recuerden que al principio yo les dije algo muy importante relacionado al módulo de la reacción en B. ¿Se acuerdan? Mira, aquí están. Recuerdan que les dije que el módulo de la reacción en B lo voy a hallar de esta forma, donde B es el módulo de la reacción en B. Claro, B, quiero decir que B es el módulo de la reacción aquí en la rótula, ¿sí? Y es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. B sub x al cuadrado más B sub y al cuadrado más B sub z al cuadrado. Así yo voy a determinar el módulo de la reacción. ¿En dónde? En B. Este es el módulo de la reacción en B. Pero necesito conocer quién es Bx, B sub y B sub z. Y ya, eso ya se van a encargar ustedes, pues. Porque lo importante es que ya tenemos las tensiones. Ya tengo las tensiones, ¿sí o no? Ya tengo las tensiones. Por ejemplo, ya tengo TAD 749.28. Entonces aquí reemplazo. ¿Quién es TAD? TAD sería 749.28 newton. ¿Quién es TAC? TAC viene siendo 545 newton. Aquí también reemplazo. Aquí TAD 749.28 newton, TAC sería 545 newton y aquí también. ¿Quién es TAD? TAD sería 749.28 newton. Y aquí ustedes lo que van a despejar es B sub X. B sub X porque ya tienen ya los valores. B sub X, obtienen B sub Y y aquí obtienen B sub Z. Y luego se van aquí para hallar al módulo de la reacción en B. Entonces el valor de B sub X lo elevan al cuadrado, más B sub Y al cuadrado, más B sub Z elevado al cuadrado. Sí, muchachos, entonces bueno, eso sería todo. Me despido, chao, hasta luego.